decirles que tenemos que cambiar, ¿sí? Estamos en vísperas de fiestas paganas y hay fuerzas espirituales que se mueven mucho y como Israel tenemos que aprender a sacar ventaja de todo esto que está ocurriendo porque es nuestro llamado, no ser asimilados por lo que está ocurriendo en el mundo, ni por su cultura, ni por sus costumbres. Tenemos que ser muy hábiles para saber movernos en medio de todo esto sin que seamos impregnados por ello, sin que seamos nosotros convencidos, ¿sí?, de adquirir lo que el mundo propone como forma y estilo de vida. Parte de eso es el habla. Recordemos que Joseph fue fuertemente oprimido por sus propias palabras, ¿sí? Y hoy vamos a descubrir algo bien importante en la vida de Joseph en torno a 3 frases que él dijo y que fueron las 3 frases que le valieron para llevarlo como esclavo a Mitzrayim y tenerlo ahí ¿cuántos años en calidad de esclavo? 12 años. 12 años. Entonces, la idea era que fueran 10, pero fueron 12, porque volvió a decir 2 frases más. ¿Sí? 3 más 2 son 5. ¿Sí? Entonces, 5 frases que le ampliaron el rigor y el tiempo de su sufrimiento. Y de ahí nosotros tenemos que ponerle la lupa. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Sí? ¿Y cuáles eran las razones por las cuales él dijo eso? Y ahí es donde vamos a aprender tantas cosas a la hora de hablar. ¿Cómo vamos a hablar a partir de que hemos comprendido esta parashá? ¿Cómo vamos a hablar? Como habla un asentado, acuérdense que asentado implica descuidado. ¿Está descuidado? ¿Está confiado? ¿Está tranquilo? ¿Está pensando que Hashem va a hacer todo por la persona? Cuando hemos aprendido y la Torah nos enseña que no es así. Es un gravísimo error pensar que Hashem va a hacer todo por nosotros y nosotros de brazos cruzados pensando que por gracia vamos a recibir todo lo bueno de Hashem. Eso es falso. A Hashem le toca lo sobrenatural hacerlo. A nosotros nos toca lo natural y a la vez mover lo sobrenatural. ¿Con qué? Con elementos sobrenaturales. ¿Podemos mover lo sobrenatural? Sí. ¿Por qué? Porque estamos constituidos de elementos sobrenaturales inmersos en un mundo natural. Cuando emprendamos nuestra doble naturaleza y la pongamos en acción, nuestra vida cambia radicalmente, cambia brutalmente. El propósito de la Torah no es enriquecerte con sabiduría. No, eso lo hacen los griegos, eso lo hace la filosofía, lo hace la academia. El propósito de la Torah es transformar tu vida. El efecto de la Torah en la vida de la persona es transformarla. Y se requieren muchos pantalones para alguien que viene del mundo secular, para alguien que viene del mundo cristiano, para alguien que viene de una espiritualidad torcida, distinta a la que Yahweh propuso en su Torah. Es muy complejo, es muy difícil, por eso hablamos de transición. Y en la transición, ¿sí? O te mueres para emerger o te regresas a donde estabas. Y cuando te regresas a donde estabas, dice Hashem, más valiera que no me hubieras conocido. Pero si persistes, Él te dice, yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿A quién le está hablando Hashem? ¿A quién está hablando Hashem? A Israel. ¿Quién es Israel? El que pelea con Yahweh, con Dios, no el que pelea contra Dios, sino el que se agarra de la mano de Hashem y enfrenta sus batallas. Esa persona es la que está instruida en la Torah y es la que rompe
con toda la condición que el mundo ha establecido en su vida. Vamos a dar un aplauso. Bienvenidos, familia, y a las naciones que nos ven por medio de las redes sociales. Este día de Santa Convocación, y vamos a pedirle al Eterno más de las bendiciones que tiene para nosotros por medio de la oración. Si gustan acompañarme, amén, amén. Abba, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos hoy para compartir conocimiento y sabiduría que vienen del trono de la gracia. Queremos pedirte perdón por todos nuestros actos, palabras y pensamientos que son de desobediencia y de transgresión. Perdónanos en el nombre de Yeshua. No te acuerdes más de nuestras rebeldías, más acuérdate del sacrificio de tu Hijo, quien murió por cada uno de nosotros, para que fuéramos perdonados, redimidos, expiados y reposicionados como hijos tuyos. No tengas en cuenta más nuestras rebeliones, bórralas de nuestro libro de la vida y danos la fuerza, el ánimo y la inteligencia para dejar de pecar, para corregirnos y aborrecer todo lo que nos hace descender de tu presencia. Te pedimos tu protección sobre este lugar. Manda a 60 varones fuertes del cielo, expertos en guerra y con espada a muslo, para que estén apostados alrededor de este lugar, por dentro y por fuera, cuidándonos y defendiéndonos de las acechanzas del maligno. Levanta vallado de fuego alrededor de este lugar, por dentro y por fuera, fuego de tu trono que consuma toda iniquidad, que impida que tu hermosa presencia, la de tu Hijo, la de tu Ruach y la de tu corte celestial, nos acompañen durante este tiempo. El manto de protección que has tendido sobre tierra de Israel caiga sobre nosotros y nos haga invisibles al enemigo espiritual y todo aquel que levante su lengua en contra de nosotros. Quebranta y destruye toda obra de intercomunicación entre los espíritus inmundos aledaños a este lugar y el reino de Satanás. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos que a todos estos inmundos los dejes sordos, mudos y confundidos. Asimismo, te pedimos que quebrantes, destruyas y dejes sin efecto toda artimaña y todo plan que la serpiente tenga preparada para hacernos daño, para perturbarnos, para distraernos y para confundirnos. Ministradores de sueño, cansancio, sopor, estupor, aletargamiento, confusión, incredulidad, desconfianza, impaciencia y desesperanza, a todos estos inmundos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, los atamos, los amordazamos, los encadenamos y damos la orden de desalojo y se vayan al fondo del abismo ahora. ¡Fuera! En el nombre de Yeshua, Hijo del Dios Altísimo, te pedimos, Salvador nuestro, que nos cubras con tu bendita sangre, cubra nuestro cuerpo, alma, espíritu, emociones, pensamientos, nuestra memoria a corto y a largo plazo. Métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu bendita sangre. Cubre este lugar, techo sobre techo, puertas, paredes, ventanas, suelo y subsuelo. Cambia las partículas de aire de este lugar y métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu divina sangre. Haz con nosotros como hiciste con los 11 apóstoles y con Pablo. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Beshem Yeshua HaMashiach ben Java. Amén, amén y amén. Gracias. Si hablamos igual que tiempo atrás o hacemos cosas que hacíamos antes, entonces realmente el cambio no es genuino, sino que ha sido simulado. Hay personas que pueden engañarse a sí mismas pensando que han cambiado cuando en realidad no es así. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso pensar que hemos cambiado cuando la realidad no es así. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de la realidad, de lo que pasa con nosotros mismos. Es impresionante la natilla que puede haber, que puede caer sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra comprensión,
que podemos llegar al punto de perder contacto con nosotros mismos y asumir que hemos cambiado, creer que hemos cambiado, y cuando el ser humano llega a creer algo, no lo mueves de ahí. Y creer en algo que no es verdad te ancla en eso, te atasca, te atora, te atrasa, te vuelve obsoleto y no avanzas. Y pasa el tiempo, y pasan los años, y pasan las épocas, pasan las décadas, nos salen las canas, seguimos siendo los mismos contenedores, solamente que con mayor información. No es el propósito de la palabra, no es la esencia de la promesa del pacto, mucho menos. Es la promesa que nuestro Adón Yeshua nos hace cuando Él anuncia las buenas nuevas. Entonces, ese adormecimiento de la conciencia es algo que tenemos que nosotros identificar si está ahí y removerlo. Porque créanmelo, este tiempo es corto. El tiempo en esta dimensión es muy corta. Y no podemos perder el tiempo, no podemos retrasarnos, no podemos descuidarnos, no podemos distraernos de la verdadera esencia por la cual estamos aquí. Si no entendemos cuál es la razón de nuestra estancia en este mundo, qué es lo que tenemos que hacer en este mundo, en esta dimensión tan hermosa, tan maravillosa, va a tener serias implicaciones en la verdadera realidad primera, que es la que trasciende la inmortalidad. Entonces, este breve espacio de tiempo define cómo y dónde pasaremos la eternidad. Por eso tenemos nosotros que atesorar la palabra del Eterno, cada una de sus palabras, cada una de sus enseñanzas están diseñadas para fortalecer el alma y el espíritu del hombre. E insisto con mucha vehemencia, que esta palabra tiene que llevarte a desquebrajar ese velo. Pero eso ocurre si tú lo permites, si tú te abres y recibes y crees lo que estás escuchando. Vas tú solito, tú solita, vas a empezar a promover los cambios. Esta parasha se llama, ¿te acuerdas? Vayeshev. ¿Qué significa Vayeshev? ¿Se sentó? Sí, se sentó. Se asentó. Se asentó. ¿Quién se asentó? Jacob. ¿En dónde se asentó? En Canaán. Así es. Y decidió vivir una vida ordenada, una vida tranquila, una vida pasible, disfrutar de sus bienes, disfrutar de su familia, disfrutar del bienestar que Hashem le había regalado. Pero al asentarse, se descuidó. Y como decíamos, si estando en batalla, estando en la guerra por hacer la voluntad del Eterno contra el mundo de la oscuridad y contra sí mismo, tenía una debilidad en su carácter, que era guardar silencio, ¿sí? No estaba en condiciones de asentarse y se asentó. No era el tiempo de asentarse. Y él se asentó. Y empezó a ver el desquebrajamiento de su familia, lento, despacio, y continuaba él en silencio. Continuaba él siendo víctima de las circunstancias cuando debió de haber sido el protagonista del cambio de su vida. Y eso es algo que tenemos que nosotros abrir los ojos. ¿Cuál es la condición en tu vida? ¿Eres el protagonista en tu vida o eres una persona que responde a las circunstancias de la vida? Eso es interesante. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? Porque Jacob ni siquiera hizo eso. Y le mataron a un hijo. ¿Sí? ¿Quiénes eran los cabecillas de la conspiración contra Joseph? ¿Te acuerdas? ¿Judá y quién? Todos. Pero en realidad los cabecillas, pues eran Rubén,
era Judá. Básicamente ellos dos eran, ¿sí? Y le hicieron creer a su padre que su hijo predilecto, su hijo amado, había muerto. Entonces, ahí Jacob pasó 20 años en un duelo del cual jamás, jamás se pudo recuperar. ¿Y todo por qué? Por no poner orden. Y te estoy hablando de un hombre piadoso, de un hombre justo, de un hombre que caminó con Hashem, de un hombre que luchó con Hashem, que vivió su vida para Hashem. Y casi al cierre de su vida recibe un arponazo por descuidado, por no accionar cuando vio que el problema estaba avanzando, ¿sí? Y el problema que le llegó, lo llevó a un punto en su vida del cual emocionalmente, mentalmente, y ni se diga espiritualmente, jamás se pudo recuperar. Y eso es una lección que viene de un hombre que vivió del lado de Hashem. Nosotros no tenemos esa perfección. Tenemos a nuestro Adón Yeshua, pero ni así muchos han aprovechado la oportunidad tan grande de poder transformar sus vidas. No seamos encontrados en este camino con un arponazo que nos vayan a meter y del cual jamás podamos recuperarnos. Pónganse listos, abran los ojos, no se confíen, familia. Y no es el cierre de la enseñanza apenas va a empezar, ¿ok? Vamos a orar las bendiciones de la Haftará. Decimos: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud de rectitud. Nuestro Redentor es el Eterno, amo de legiones. Su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Tu misericordia, mi Señor, ten para Sión, pues ella es la sede de nuestra vida. Y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliyahu, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se siente ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno, que santifica el Shabbat. Y decimos todos, amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a la lectura de la palabra profética de la Parashá de Vayeshev, que la vamos a encontrar
en el libro del profeta Amós, capítulo 2, verso 6 en adelante. Y dice así: Así dijo el Eterno: por 3 rebeliones de Israel podría perdonarlo, pero por 4 no revocaré su castigo. Por vender a un inocente, por dinero, y a un necesitado por zapatos. Ellos son los que anhelan que el polvo de la tierra esté sobre los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y un hombre y su padre se llegan a una joven con el propósito de profanar mi santo nombre. Se recuestan sobre sus vestimentas tomadas en prenda, junto a cualquier altar, y beben el vino de los multados en la casa de su Dios. Pero yo había exterminado al amorreo de delante de ellos, cuya talla era como la altura de los cedros, y cuya fuerza era como la de los robles, y exterminé su fruto arriba y sus raíces abajo. Yo había hecho subir a ustedes de la tierra de Mitzraim, y los conduje en el desierto 40 años, con el propósito de que heredaran la tierra del amorreo. De entre los hijos de ustedes levanté profetas y nazareos, de entre los jóvenes de ustedes. ¿No es así, oh hijos de Israel?, afirmó el Eterno. Pero ustedes dieron de beber vino a los nazareos, y a los profetas ustedes ordenaron diciendo: no profeticen. He aquí que yo oprimiré a ustedes en su lugar, como es oprimida una carreta llena de gavillas. Entonces el veloz perderá su escape, el fuerte no podrá hacer acopio de fuerza, y el valiente no podrá librar su vida. El que agarra el arco no podrá levantarse, el ligero de pies no escapará, y el que cabalga en caballo no podrá librar su vida. Y el más animoso de corazón entre los valientes escapará desnudo en ese día, afirmó el Eterno. Escuchen esta palabra que pronunció el Eterno sobre ustedes, hijos de Israel, sobre toda la familia que yo hice subir de la tierra de Mitzraim, diciendo: solo a ustedes conocí de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, visitaré sobre ustedes todas sus iniquidades. ¿Acaso marcharían 2 personas juntas sin haberse concertado? ¿Rugiría el león en el bosque sin tener presa? ¿Alzaría su voz el leoncillo desde su guarida sin tener captura? ¿Caería el pájaro en la red sin que hubiera trampa? ¿Subiría la red del suelo sin haber atrapado algo? ¿Tocaría el corno en la ciudad sin que el pueblo se estremeciera? ¿Acaso podría haber un mal en la ciudad sin que el Eterno lo hubiera hecho? Pues el Eterno Dios no hará ninguna cosa sin haber revelado su secreto a sus siervos los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Eterno Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Amén, amén y amén. Es impresionante lo que está aquí guardadito, ¿sí? Es algo muy interesante porque está el Eterno emitiendo 2 juicios sobre 2 entidades, ¿sí? Porque tú pudieses decir, bueno, Hashem le está hablando a su pueblo. Sí y no. En los tiempos del profeta Amós, Israel ya estaba dividido en 2. ¿Sí te acuerdas eso? Si no te acuerdas, te recuerdo un poquito. Israel tuvo problemas internos. Tuvieron una tremenda guerra interna, de la cual, nuevamente, jamás se pudo recuperar, y el reino se dividió en 2. El reino del norte, el cual se le llamó Israel, cuya capital fue Shomrón o Samaria.
y el reino del sur, que en territorio pues era mucho más pequeño que Israel. Y su capital era Jerusalén, pero ¿cómo se llamaba el reino del sur? Judá, 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 haciendo alusión precisamente a uno de los hijos de Jacob, Judá, Yehuda. Entonces, el Eterno aquí promulga un juicio primero contra Yehuda y después juicio, el segundo juicio, que es en el capítulo 3, contra Israel, Samaria, Yehuda, Jerusalén. Entonces, el Eterno, si tú escuchaste bien, realmente está muy molesto en el caso de Yehuda. La principal característica del reino del sur, lo que más llamaba la atención es que Yehuda tenía el templo. En aquel entonces, el templo estaba erigido. Yehuda presentaba Korbanot, ¿sí? Presentaba Teshuvah. Jerusalén recibía migrantes de todo el mundo en las festividades y se engalanaba enormemente el templo en esas fechas, en esas festividades. Sin embargo, como escucharon, los sacerdotes estaban corrompidos. El reino de Judá, su rey, estaba corrompido, la corte corrompida, el sistema religioso corrompido. Y aquellos hombres puros y justos que había, entre ellos profetas, ¿sí? Les decían, no profeticen, cállense. Los sacerdotes que eran puros, que eran verdaderos, ¿sí? Eran perseguidos, eran acotados, porque no querían escuchar las palabras de Torá. En el caso de Israel, el reino del norte, bueno, no tenían templo. Sí tenían un templo churro, ¿sí? Porque ellos competían con el reino del sur y también levantaron su templo. Sin embargo, el Eterno, pues obviamente su presencia no estaba allí. Y lo que caracterizaba a Israel sobre Judá es su riqueza material. Su ubicación geográfica estratégica le hacía ser mucho más próspero que su hermano del sur. Sin embargo, ellos rechazaron la Torá, rechazaron la palabra de Hashem y adquirieron doctrina, cultos y dioses equivocados. ¿Sí? Entonces dice Hashem, ok, Judá, me has traicionado, me presentas Corbanot corrompidos y no quieres la rectitud. Y tú, Israel, no tienes ni la Torá, no tienes el templo y la sabiduría que tienes no es la mía. Entonces, ahora sí, y les presenta el juicio y los decretos que has escuchado. Hashem sancionó severamente a los dos reinos. Como puedes darte cuenta, ambos reinos apostataron del llamado que Hashem les hizo. Por un lado, Yehudá se jactaba de ser los protectores y tenedores del reino, pero no de la bondad, el amor y la misericordia que debían demostrar al ser observantes en la apariencia de la Torá. Pero presentaban Corbanot. Pero, como escuchaste, despreciaban la rectitud, siendo afectados severamente los más desprotegidos dentro de Judá. ¿Sí? Vendían a los necesitados, los esclavizaban, abusaban de ellos, eran crueles. En el caso de Israel, decían ellos, bueno, no tenemos templo, pero los dioses de acá, de nuestros vecinos, son muy buenos, vamos con ellos. Pero sí retenían el nombre de Israel y deseaban tener la bendición de Hashem. Qué irónico. ¿Me explico? Querían la bendición, pero no querían el compromiso con Hashem. Entonces, ¿a quién se parecían? A Esav. Porque Esav dice, no, pues ¿para qué me sirve la primogenitura?
si lo que tengo es hambre? ¿Sí? Entonces dice, que te vendo la primogenitura, pero después él quería los privilegios de la primogenitura. Entonces Israel tenía ese fallo. Entonces, en ambos lados, ¿sí? No había compromiso, ¿sí? Y dice el Eterno a Judá, 3 faltas te puedo perdonar, pero 4 no. ¿Cuáles eran las 3 faltas? 3 pecados capitales, que era el adulterio, que era el homicidio y la idolatría. Eso te lo puedo perdonar, pero el cuarto no te lo voy a perdonar, que es el abuso contra el prójimo. Ese no te lo voy a perdonar. Y vamos a poner la lupa aquí. ¿A quién le habló estas palabras? A Yehudá, al reino del sur, los que tenían el templo. Ok, el abuso contra el prójimo. ¿Y qué hizo Yehudá con su hermano Joseph? Lo odiaba a muerte y conspiró para que lo mataran. Pero a última hora, coincidiendo con Rubén, dijeron, no, mejor vamos a venderlo, vamos a deshacernos de él y lo pasamos por muerto. Fíjense cómo la condición del corazón de Yehudá trascendió con el paso de los siglos y permaneció abusando contra el prójimo, siendo cruel contra el prójimo. Incluso después de ese tiempo, veamos, ¿sí? El patrón de conducta de Yehudá fue el mismo. Tremendo. Incluso si nos vamos a los tiempos del segundo templo, ¿cuál era la postura de la clase sacerdotal? Abusivos, agresivos, violentos, indolentes ante la necesidad del prójimo. Esa herencia viene de Yehudá, hijo de Jacob. Y si tú ves la historia de Yehudá, que está relatada en mayor parte en esta parashá, nos vamos a dar, velo como un hijo a Yehudá. ¿Qué pensarías de ese hijo tuyo? Visitante frecuente de prostitutas, viudo, con 2 hijos muertos, renegado de la Torá, amargado, conspirador de muerte contra uno de sus hermanos de sangre. ¿Qué pensarías tú de un hijo así? ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu postura hacia él? Al margen del amor que podamos sentir, es tristeza, es decepción. Y qué decepcionante ver cómo un hombre que uno piensa que es justo, que es temeroso de Hashem, ¿cuál es la realidad? Que no es así. Yehudá era simulador. Yehudá era una persona selectiva. Presento Corbán, presento sacrificio a Hashem, pero a mí no me importa el prójimo. Tremendo. La escuela de Shammai, ahí la tienen. La escuela de Shammai viene del corazón de Yehudá. No me importa el prójimo, me importo yo y solo yo y nadie más que yo quiero estar bien, yo, y ganó el concurso mundial de yo. ¿Cómo ven? Yehudá abandonó la Torah. Yehudá fue selectivo ante la voluntad completa, integral de Hashem. Y dijo, esto sí, pero esto no. Israel fue selectivo y dijo, esto sí, pero esto no. Al final, los dos fueron juzgados. Al final, los dos, el Eterno les dio a cada uno de los reinos conforme a su postura moral y ética y nivel de compromiso
que tuvieron, que ya nos dimos cuenta, era mínimo. ¿Y Hashem qué fue lo que hizo? Les dio lo que merecía la simulación que ellos hacían en su relación con Hashem. ¿Qué más tenemos que aprender de esto? Porque con esto voy a cerrar, y es bien importante entenderlo. Que hay personas dentro vamos a decirlo así, dentro del cuerpo del Mashiach, que hay muchos creyentes que dicen, estos mandamientos sí, pero estos mandamientos no. Y estos mandamientos sí, por estas razones. Y estos mandamientos no, por estas razones. Y guardan fidelidad a los mandamientos que dicen sí. Pero una persona que niega y rechaza la integralidad de la enseñanza del Eterno en su Torah, está socavando la base del proceso que debe de seguir un ser humano para la perfección de su carácter. Y pensando que porque cumple una o dos mitzvot de Hashem, está bien delante de Hashem y es una persona que está bien delante de él y que nadie tiene que decirle nada porque él cumple, según él, la voluntad de Hashem, siendo selectivo ante la serie de mandamientos que conforman la voluntad de Hashem. Y pregunto, y quiero que tú me contestes, ¿quién tiene la autoridad para anular la voluntad de Hashem? ¿La tendrá Juan Bautista? ¿La tendrá Yeshua HaMashiach? ¿La tendrán los profetas? ¿Los pastores cristianos? ¿Nosotros? ¿Quién puede anular un mandamiento? ¿Podremos entonces ser selectivos ante los mandamientos de Yahweh? Definitivamente no podemos ser selectivos. Y cierro con esto. Una persona que tiende, o en todo caso, es selectiva en toda la gama de mandamientos que Hashem nos regala, nos da para perfeccionarnos, y que se vuelve fiel, digamos, a esos mandamientos que sí ha optado por seguir. Con el paso del tiempo, ni esos mandamientos cumple. ¿Por qué? Porque el carácter que no es sometido a la integralidad de la voluntad de Hashem es un carácter deforme, pero con el paso del tiempo se sigue deformando más y más y más. Y por lo tanto, la objetividad que aparentemente tenía para descartar un mandamiento, pero obedecer otro, empieza también a deformarse. Y con el paso del tiempo dice, bueno, este tampoco. Bueno, este otro tampoco. No, y este no. Y créanme, eso es un proceso intelectual. Pero ni siquiera a eso llega una persona. Simplemente empieza a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer. Y cuando menos piensa la persona, ya no tiene mandamientos. Y esto es lo que ocurre con una persona que decidió ser selectiva como Yehudá. Hashem está atacando en esta palabra profética a la persona que fue como Yehudá, selectivo en que sí obedecer a Hashem y en que no obedecer a Hashem. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? Ojalá, algunos dicen, obedecer. Esa es la respuesta correcta. Pero tus actos reflejan la respuesta correcta que dejaste salir de tu boca. Aguas porque hay un anzuelo y el anzuelo tiene gancho y se clava en el paladar. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Duele.
De Hashem, nadie se puede burlar. Él es paciente, Él es misericordioso, Él es amoroso, pero también Él es justo y verdadero, como sus juicios son justos y son también verdaderos. Si le pasó esto a Judá y le pasó esto a Israel, y como nos advierte el rabino Shaulo, si Israel, siendo el olivo verdadero, fue desgajado, tú no te jactes de haber sido injertado y queriendo hacer a un lado la voluntad de Hashem, porque si Judá fue desgajado, tú también lo serás. Dale un aplauso al Eterno.